Lo primero, agradeceros a todos la asistencia, la buena respuesta que ha habido al respecto y especialmente a José, que hace unos meses pues, son además muy activos en la difusión a través de las redes sociales, es decir, no solo lo hacen, sino que luego cuentan lo que hacen, no se guardan nada. Pues le propuse el organizar un webinar como el de hoy y que además ha llevado a que luego también participe en el foro técnico que vamos a hacer el mes que viene en IFEMA Madrid. Así que nada, no quiero entretenerme más, te doy a ti paso, casi que seas tú mismo quien te presentes y te metas ya con el tema. ¿Vale? Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar en este evento que organizan DECE. Yo soy José Adam, soy catedrático en la Escuela de Caminos de la Politécnica de Valencia. Y bueno, en este webinar voy a presentar la campaña experimental, creo, más ambiciosa que se ha llevado a cabo en los últimos años en el campo de la robustez estructural. Más en concreto, mostraré los principales resultados del proyecto PreBoost, con el cual tratamos de evitar la propagación de fallos en edificios con estructura prefabricada de hormigón. La presentación la he dividido en 5 partes, tal y como vemos en esta diapositiva. Empezaremos con un breve resumen de la investigación que llevamos a cabo en mi grupo de investigación, para luego aportar una serie de detalles sobre aspectos de colapso progresivo y robustez. Posteriormente pasaremos a describir una serie de criterios para asegurar el diseño robusto de estructuras en base a normativas y guías y recomendaciones actuales. Y a continuación veremos brevemente los ensayos más recientes que hemos llevado a cabo en el grupo sobre robustez estructural. Y bueno, ya finalmente mostraré los resultados más relevantes del proyecto PreBoost, que es el objetivo de este webinar. Empezamos pues con algunos detalles sobre la investigación que llevamos a cabo en el grupo de investigación. En nuestro grupo de investigación trabajamos en el campo de la ingeniería estructural. Con nuestra investigación pretendemos mejorar la resiliencia de edificios y puentes. Para ello trabajamos principalmente en 2 líneas: evaluación de estructuras y robustez estructural. Nuestro trabajo en estas líneas va habitualmente asociado a campañas experimentales a gran escala, que combinamos con simulación computacional. Llevamos a cabo nuestra investigación en el Instituto ICITEC de la Universidad Politécnica de Valencia, que cuenta actualmente con uno de los mayores laboratorios de Europa para el ensayo de elementos estructurales. Nuestra investigación está financiada actualmente por diferentes organismos públicos, como por ejemplo la Comisión Europea, el Consejo Europeo de Investigación, la Generalitat Valenciana, la Fundación BBVA o el Ministerio de Ciencia e Innovación. Seguramente los términos robustez y colapso progresivo ya le resultan familiares. No obstante, me gustaría aportar algunos detalles sobre estos términos. En los últimos años ha habido muchos colapsos en estructuras y algunos de ellos con catastróficas consecuencias para la sociedad. En lo que respecta a puentes, aquí tenemos 3 colapsos recientes, en Taiwán, México y Pittsburgh. Y en lo referente a colapsos en edificios, he recopilado 3 ejemplos recientes en Eindhoven, Nueva Orleans y Jiangsu. Muchos de estos casos se podrían clasificar como colapso progresivo. Un colapso progresivo ocurre cuando un fallo inicial en una parte de una estructura o de un edificio desencadena un efecto dominó que lleva a un colapso completo o de una parte o de una gran parte de la estructura. En esta diapositiva tenemos 3 ejemplos clásicos de colapso progresivo. El edificio de Ronan Point, en Londres, que colapsó parcialmente debido a una explosión de gas en una de sus plantas. El colapso del edificio del FBI de Oklahoma debido a una explosión de una bomba. Y el puente de Quebec, que colapsó durante su construcción debido al pandeo en algunas de sus barras. Aquí me gustaría mostrarles algunos ejemplos recientes de colapso progresivo. 2 edificios, uno en Miami y el otro en Peñíscola, aquí en España, que colapsaron debido a la propagación de un fallo local en una parte del edificio. Y 2 puentes de acero en celosía. El puente sobre el río Mississippi,
que colapsó debido al fallo de una sola de sus cartelas, y el puente sobre el río Skagit, en el cual uno de los vanos colapsó debido al impacto de un camión sobre la parte superior de una de las celosías. En todos estos casos, un fallo local causó un efecto dominó que acabó en colapso progresivo. En el contexto del colapso progresivo nos encontramos con el término robustez, que se entiende como la insensibilidad a un fallo local. En general, una estructura robusta será capaz de activar caminos de carga alternativos tras un fallo local. Esto significa que este fallo local no se propagará al resto de la estructura. En esta diapositiva vemos dos ejemplos de fallo local en dos puentes de acero en celosía. En ambos puentes se activaron caminos de carga alternativos. De este modo, la carga que soportaba el elemento que había fallado se transfirió a otros elementos del puente, evitando así un colapso progresivo. Tras esta breve introducción al colapso progresivo y robustez de estructuras, ahora me gustaría aportar algunos detalles sobre cómo las normas y guías actuales plantean el diseño de edificios robustos. Y para ello, aquí pongo, no con ánimo de marear, una fórmula, una ecuación de probabilidades, que explico rápidamente porque con esto se ve claramente el contexto del colapso progresivo. Tenemos, por un lado, la probabilidad de que haya un colapso progresivo, por ejemplo, en un edificio. Esta PC, ¿de acuerdo? Pues bien, esta probabilidad está formada por una serie de probabilidades condicionadas. La probabilidad de que ocurra un evento, por ejemplo, una explosión, el impacto de, qué sé yo, de un camión, un deslizamiento de ladera. Tenemos, por un lado, la probabilidad de que ocurra un evento. Luego tenemos también la probabilidad de que este evento provoque un daño inicial en una parte de la estructura. Y luego finalmente tenemos la probabilidad de que este daño inicial genere un colapso en la estructura. Pues bien, para reducir la probabilidad al colapso progresivo, al colapso de la estructura, podemos entrar en cada una de estas probabilidades condicionadas. Evidentemente, no podemos hacer que desaparezca un evento, pero sí podemos, por ejemplo, minimizar sus consecuencias, colocando volardos, por ejemplo, impidiendo el paso en algunas zonas. También podemos actuar en la probabilidad de que este evento provoque daños locales en una parte de la estructura. Por ejemplo, protegiendo las columnas, haciendo las columnas más grandes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también dimensionando estas columnas para la carga a la cual pueden verse sometidas. Y luego, finalmente, podemos actuar sobre la probabilidad de que este daño local que aparezca en la estructura no provoque un colapso. Esto actualmente lo que hacemos es diseñar la estructura retirando una serie de elementos clave de la propio edificio y analizando o simulando la construcción para que este daño local no se propague al resto. Evidentemente, podemos actuar en los tres escenarios. Sin embargo, en muchas ocasiones es imposible determinar el tipo de carga y su magnitud. Por eso, los eurocódigos y otras normativas lo que hacen es diseñar por robustez. Es decir, diseñamos para que un fallo local en una parte de la estructura no se propague al resto, de forma independiente a la causa que provoca este fallo local. Pues bien, en esta gráfica podemos ver un resumen de lo que indica actualmente los eurocódigos para un diseño frente a robustez, para evitar la propagación de fallos locales. Es una gráfica extraída del proyecto Fail No More, que investigó la propagación de fallos en estructuras metálicas, pero que es fácilmente extrapolable a cualquier tipo de construcción. En primer lugar, tenemos que analizar lo que se denomina la clase de consecuencia de la estructura. Según las consecuencias del potencial fallo, pues iremos por una vía u otra. Esto lo veremos después con las clases de consecuencias. Si somos capaces de identificar las acciones a las cuales puede verse sometida la estructura, evidentemente haremos un dimensionamiento de acuerdo con estas acciones. Acción de fuego, acción de impactos, etc. Pero si por otro lado somos incapaces de identificar estas acciones, en cuanto a magnitud y probabilidad de ocurrencia, haremos un diseño específico de robustez.
Aquí tenemos varias vías. Podemos hacer un diseño de la estructura para que ante un fallo local active caminos de carga alternativos, de tal modo que ese elemento que falla o la carga de ese elemento que falla se transmita al resto. Podemos hacer un diseño por elementos clave. Escogemos una serie de elementos clave de la estructura y la diseñamos para que aguante un tipo de acción. O bien podemos recurrir a la segmentación. Segmentamos la estructura en diferentes partes para que el fallo de una parte no se propague al resto. Pues bien, lo más importante que viene actualmente para identificar si se diseña robustez o no sería determinar las clases de consecuencias de la estructura en cuestión. Aquí tenemos la clasificación que nos viene definida en los eurocódigos, que es muy similar a la que viene en los códigos norteamericanos, en la British Standard o en la norma canadiense o incluso en la China. Tenemos 4 tipos de consecuencias. Según el tipo de consecuencia en el cual se marque el edificio, pues habrá que diseñar frente a robustez o no. Por ejemplo, si tenemos clase de consecuencia 1, es decir, la consecuencia del fallo va a ser menor, pues en este caso no haría falta un diseño específico por robustez. Viviendas de menos de 4 pisos, edificios en los que raramente accede la gente, en estos casos no haría falta un diseño por robustez. Luego tenemos la clase de consecuencia que denominamos 2A. Es el grupo de menor riesgo. En este caso tenemos, por ejemplo, viviendas hasta 5 pisos, hoteles de menos de 4 pisos, edificios industriales de menos de 3 pisos, locales comerciales de menos de 3 pisos. Y luego tenemos otra clase de consecuencia, 2B, en la que ya tenemos más riesgo. Es decir, al ir incrementando el número de pisos o de plantas del edificio, las consecuencias van a ser mayores. Pues bien, para la clase de consecuencia 2A, haría falta ya un diseño por robustez y en este caso lo que sería es atar horizontalmente todos los elementos de la estructura mediante elementos de atado, que pueden ser elementos metálicos para la estructura metálica o bien armaduras. ¿De acuerdo? De ese modo, con esos elementos de atado, tratamos de evitar la propagación de fallos. Este es el caso más simple. Luego, para la clase de consecuencia 2B, lo que propone el Eurocódigo es emplear elementos de atado tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. O bien, diseñar la estructura para que sea capaz de soportar la retirada de un elemento portante en diferentes posiciones. Luego ya, para la clase de consecuencia que denominamos 3, es la más alta, aquí ya nos obliga el Eurocódigo a simular la retirada de diferentes elementos portantes en varias posiciones y que la estructura lo resista. Y además nos obliga a hacer cálculos dinámicos específicos para la construcción. En esta clase de consecuencia, la que denominamos 3, tenemos, por ejemplo, pues instalaciones deportivas, terminales de pasajeros, etc. Edificios de alta ocupación en general. Pues bien, ¿dónde se emplean las estructuras prefabricadas? Principalmente en clases de consecuencia 2 y 3. Precisamente donde el Eurocódigo impone que hay que hacer un cálculo directo por robustez. Aquí vemos lo que comentábamos antes. Elementos de atado horizontal que habría que poner para clases de consecuencia tipo 2A y luego ya los verticales que habría que poner para clases de consecuencia 2B. Y luego ya, bien para clase de consecuencia 2B o para clase de consecuencia 3, habría que diseñar la estructura para que sea capaz de absorber o de soportar la retirada repentina de uno de los elementos portantes. Muros portantes o bien columnas. ¿Y qué dice el actual código estructural de todo esto? Sobre todo esto. Pues bueno, el actual código estructural que ya tenemos en vigor, lo que indica es que las estructuras hay que diseñarlas para que no se produzcan consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original. Directamente, un fallo local en una parte de la estructura, si se propaga al resto de la construcción, habría una consecuencia desproporcionada. Por ello, de manera explícita, el código estructural nos indica que debemos evitar esta propagación de fallos. Y luego, además, también nos indica que cuando lo defina la propiedad,
habrá que asegurar que la eliminación accidental de un elemento o de una parte limitada se propague al resto. Esto sería lo que comentábamos antes, que habrá que diseñar la estructura para que, ante un fallo local, este fallo no se propague. Por ello, interpretando lo que indica actualmente el código estructural, tenemos que, de manera obligatoria, entiendo yo, habría que diseñar disponiendo elementos de atado para que ese fallo local no se propague, porque nos viene en el primer párrafo de este apartado, y luego ya, según defina la propiedad, habrá que calcular la estructura para que resista un fallo local en alguna parte de la construcción. También indica el código estructural que los procedimientos del código no son suficientes para el cumplimiento de esta exigencia. Con ello, habrá que buscar algún tipo de código o recomendación para abordar este tipo de cálculo. Por ejemplo, eurocódigos, normativas estadounidenses, en fin, británicas o las que tengamos a mano en cada momento. Pero bueno, insisto en que el código estructural ya incluye un apartado específico para robustez en estructuras. Antes de pasar a explicar el proyecto Preboost, me gustaría mostrar 3 campañas experimentales que hemos llevado a cabo en el grupo recientemente orientadas a la robustez de estructuras. Recientemente hicimos una investigación en la cual pretendíamos evaluar la robustez de bóvedas catalanas, como las que tenemos en esta imagen, y pretendíamos evaluar cómo se comportaban estas estructuras ante un asiento en uno de sus apoyos o bien ante la retirada de estos elementos, porque es un fallo muy habitual que ocurre actualmente en algunas iglesias. Para ello, construimos en el laboratorio de Licitec 2 bóvedas de crucería a escala real. En este vídeo vemos la construcción de una de las bóvedas. Primero construimos los arcos, que quedaban apoyados en un encofrado metálico, y estos arcos estaban formados por 4 capas de ladrillo, 4 roscas. Y a continuación se construyó el resto de la bóveda, esta vez con 2 capas de ladrillo. En otra de nuestras campañas experimentales nos correspondía evaluar la robustez de un puente de acero en celosía. En este vídeo vemos una vista del puente desde un dron. Este puente se construyó a principios del siglo XX y está formado por celosías Pratt y sus elementos están unidos por roblones. Aquí vemos cómo transportamos un vano de un puente similar a los laboratorios de Licitec. Teníamos una oportunidad única de disponer de un tramo de puente para ensayar y de este modo extrapolar los resultados de este puente al puente sobre el cual queríamos hacer la investigación. Una vez posicionado el puente en el laboratorio, lo que hicimos fue retirar de manera progresiva una serie de elementos del puente con el fin de analizar su robustez. Y luego ya, pues con esto, procedimos a llevar a cabo modelos computacionales que calibramos con la parte experimental para estudiar diferentes escenarios de fallo. Otra investigación que también llevamos a cabo fue sobre un edificio con estructura de hormigón in situ. Anteriormente hemos visto que hemos llevado a cabo campañas experimentales en los laboratorios, pero claro, hay situaciones en las cuales las probetas no nos caben en el laboratorio y las sacamos fuera. Y aquí contamos con la colaboración de una empresa constructora valenciana, LIC, que nos suele prestar una de sus parcelas para hacer nuestros experimentos. Este es uno de ellos, uno de los experimentos que llevamos a cabo en esta parcela. Aquí tenemos uno de los ensayos que llevamos a cabo. Retiramos de manera repentina esta columna. Aquí tenemos la retirada repentina de la columna. Luego ya explicaré cómo se simula o se efectúa esta retirada repentina. Y luego tenemos el mismo edificio sobre el cual dispusimos ya cerramientos para analizar cómo estos cerramientos contribuían a absorber cargas, definiendo así un camino de cargas alternativo. Aquí tenemos ya la retirada de la columna. Vemos la columna esta de aquí que se retira. Y bueno, nos toca ahora ya mostrar el proyecto Preboost con los ensayos que realizamos el pasado mes de junio y los principales resultados que hemos obtenido. Hoy en día
aún se tiene la percepción de que los edificios con estructura prefabricada de hormigón son más sensibles a la propagación de fallos locales. Por tanto, erróneamente se les suele considerar menos robustos que los de hormigón in situ. Ello es debido principalmente a cómo se unen los diferentes componentes que forman las estructuras prefabricadas. Aquí tenemos dos ejemplos de fallos en estructuras prefabricadas de hormigón debido a que en una zona hubo un fallo local en una parte del edificio que se propagó al resto. Y luego tenemos aquí ya el clásico ejemplo de run-on point, estructura prefabricada, en el cual una explosión de gas en una de las plantas generó el fallo de un muro de cerramiento y con ello se propagó a todo el vano a todo un vano de este edificio. En los últimos años se ha avanzado mucho en el campo de la robustez y colapso progresivo de edificios. Estos avances han sido más significativos en estructuras de acero y de hormigón in situ. Sin embargo, apenas se ha investigado sobre la robustez de estructuras prefabricadas de hormigón. En esta gráfica podemos ver el número de artículos científicos publicados relacionados con robustez estructural en estructuras de hormigón in situ y de acero. Y luego aquí tenemos ese porcentaje para estructuras prefabricadas. Vemos que es mucho menor que en el resto. Y con respecto a los ensayos que se han hecho para evaluar la robustez de estructuras, habitualmente se hacen sobre elementos como este, en el cual se simulan la presencia de 3 columnas con una viga, bueno, con 2 vigas que unen los vanos existentes y con una carga vertical. De este modo, lo que se pretende analizar es cómo se comportaría un entramado ante el fallo de esta columna. ¿Vale? Son ensayos bidimensionales. Otros ensayos lo que pretenden hacer es simular cómo el fallo de una columna podía afectar al resto del forjado. Sería el caso que aquí se representa. El problema que indicamos es más importante si tenemos en cuenta que las estructuras prefabricadas se usan principalmente en situaciones donde las clases de consecuencia son 2 y 3 y por tanto se precisaría, según Eurocódigo, de un diseño específico para asegurar la robustez. Aquí tenemos algunos ejemplos de edificios donde los prefabricados se usan habitualmente. Por ejemplo, centros comerciales, edificios de oficinas y, bueno, mucho más allá podríamos ir a instalaciones deportivas, hospitales, edificios de educación, etc. En definitiva, construcciones en las cuales tenemos clases de consecuencias 2 y 3 según define el Eurocódigo. El proyecto PreBoost nace principalmente por lo siguiente. En primer lugar, tenemos un amplio uso de elementos prefabricados en edificios con clases de consecuencias 2 y 3 y que, por tanto, deben diseñarse con criterios de robustez. Y en segundo lugar, tenemos que, hasta la fecha, la ciencia ha avanzado muy poco en lo que a la robustez de estructuras prefabricadas se refiere. Por ello, el objetivo principal del proyecto PreBoost es mejorar la robustez de edificios con estructura prefabricada de hormigón para reducir el riesgo de colapso progresivo. Y a partir de aquí definimos ya 4 objetivos específicos. En primer lugar, identificar y cuantificar los caminos de carga alternativos que se activan tras el fallo de un elemento portante en la estructura. El segundo objetivo que tenemos es analizar la fiabilidad de las normas y recomendaciones vigentes. Es decir, si son fiables y funcionan o no para el caso del sector de los prefabricados. El tercer objetivo específico sería definir detalles constructivos que aseguren la robustez estructural en estructuras prefabricadas. Y finalmente, el último objetivo que pretendemos acometer es proponer métodos simplificados de diseño para estructuras prefabricadas que tengan en cuenta aspectos de robustez. El aspecto clave o la parte clave del proyecto PreBoost es llevar a cabo la investigación sobre un edificio probeta a escala real. Es decir, queremos ir más allá de lo que se ha hecho hasta la fecha y recurrir ya a estructuras tridimensionales, que además tengan en cuenta los efectos dinámicos asociados a la retirada repentina de un elemento, de una columna en este caso. Por ello, construimos un edificio a escala real de 3 por 2 vanos
que medían planta 15 por 12 metros y los sometimos a 3 escenarios de retirada repentina de columnas. Los ensayos que planteamos son muy complejos y por ello el edificio fue ampliamente monitorizado. En la zona de ensayos teníamos un sistema de adquisición de datos que vemos en esta imagen y bueno, utilizamos pues, diferentes técnicas y equipos para monitorizar. Galgas extensométricas, como vemos en esta imagen, en las barras armaduras que tenemos en el hormigón. Aquí tenemos al equipo colocando estas galgas en la ferralla de una de las columnas. Empleamos también captadores de desplazamiento. Empleamos también acelerómetros, tanto eléctricos como de fibra óptica, cámaras de alta velocidad, como se aprecia en esta imagen. Y bueno, en total empleamos más de 3 kilómetros de cable para conectar todos los sensores. La carga aplicada sobre los forjados fue según lo propuesto por los eurocódigos. En total aplicamos sobre los forjados 6 kilonewtons por metro cuadrado. Para ello empleamos bloques de hormigón, como se ve en este vídeo, donde el edificio prefabricado estaba cargado en estos dos vanos, en dos de sus vanos. Y esta de aquí sería la columna que retiraríamos en este escenario de ensayos. Un aspecto importante cuando se plantean estos ensayos es ver cómo vamos a hacer la retirada repentina de las columnas. Aquí tenemos diversas opciones para quitarlas de forma repentina. Para nuestros ensayos diseñamos una columna colapsable tal y como se ve en estas imágenes. Esta columna tiene 3 rótulas con un sistema de bloqueo en la rótula central. Tras quitar el sistema de bloqueo, la columna se volvería inestable y colapsaría repentinamente, como tenemos en esta imagen. Este modo de trabajar es más seguro que emplear explosivos u otras técnicas que ya han empleado anteriormente otros investigadores. Los elementos que conformaban el edificio fueron prefabricados in situ en la obra, porque de esa manera podíamos tener más control de su ejecución y también podíamos trabajar libremente colocando pues, los diferentes elementos para monitorizar. Aquí tenemos una serie de vigas ya acopiadas y listas para emplear en el edificio y aquí vemos el proceso de ferrallado de algunas de las columnas. Un aspecto clave para asegurar la robustez de una estructura es el diseño de los nudos. En este caso queríamos emplear nudos de bajo coste y que fueran habituales en el día a día del sector de los prefabricados. Para ello empleamos nudos como estos, compuestos por ménsulas cortas con el apoyo habitual de las vigas sobre las ménsulas. Claro, en este caso, para asegurar la robustez, lo que hizo falta fue definir una continuidad, definir la continuidad de las vigas a través del propio nudo. Y esto lo hicimos del siguiente modo. Aquí tenemos una de las columnas, dejamos una serie de tubos pasantes a través de las columnas que una vez colocadas ya in situ, por aquí pasamos la armadura de negativos de las vigas y luego ya se hormigonó sobre las vigas. De ese modo se aseguraba la continuidad de una parte a otra de las vigas para que en el caso del eventual fallo de la columna pudiera trabajar como catenaria esta parte superior de las vigas. También teníamos un desafío para asegurar esta continuidad y este desafío consistía en cómo hacíamos la unión de las vigas sobre las columnas de esquina. En este caso lo que hicimos fue plantear la unión con manguitos roscados. Aquí tenemos la columna de esquina, unos manguitos roscados sobre los cuales atornillaríamos la armadura de negativos de las vigas, para de ese modo de nuevo asegurar la continuidad a través del nudo. También empleamos una capa de compresión de 5 centímetros, hormigón in situ, con su correspondiente mallazo. De este modo, lo que pretendíamos era asegurar el comportamiento como membrana que se suele activar cuando hay un fallo local en alguna parte de la estructura. En este vídeo podemos ver la construcción del edificio Probeta. Tenemos el montaje de las columnas, vemos aquí. Vemos que también tuvimos unos días de lluvias intensas, cosa que no es habitual en Valencia.
Tenemos el montaje de las vigas. Luego ya viene el montaje de las losas alveolares pretensadas con el siguiente hormigonado de los forjados. Y aquí tenemos ya el edificio listo para ser ensayado. Ahora me gustaría mostrarles los 3 ensayos que llevamos a cabo. En esta diapositiva vemos el primero de los ensayos donde retiramos una de las columnas de esquina. Esta simulación muestra lo que no queríamos que ocurriera. Y aquí se ve el ensayo con la retirada repentina de la columna de esquina. El edificio se comportó, pues afortunadamente, tal y como esperábamos. Aquí vemos otra vista de la retirada de la columna de esquina. Ya se ha retirado el bloqueo de la rotura central, con lo cual, con un pequeño toque con esta máquina, con la grúa, conseguimos que se movilice el movimiento de la columna y simulamos de este modo la retirada repentina. Y en esta gráfica vemos el proceso de descenso del nudo a retirar la columna. El desplazamiento vertical máximo que experimentaba este nudo fue del entorno de los 12 milímetros. Luego ya el que quedó remanente estaba en el entorno de los 8 milímetros. Vemos también que el proceso de retirada de la columna duró menos de 0,1 segundos, con lo cual se puede estimar que fue una retirada repentina. Y que el proceso dinámico asociado a la retirada de la columna duró pues más o menos 1 segundo. Aquí tenemos el segundo de los ensayos. Este ensayo se hizo sobre una columna penúltima de vano, sobre la que conectaban 3 vigas, tal y como se ve en esta imagen, y las losas alveolares eran paralelas a las vigas de fachadas. Queríamos evitar esta situación y esto es lo que ocurrió cuando retiramos la columna. De nuevo, retirada repentina de la columna y el edificio resiste este evento. Aquí vemos otra vista de la columna, con el pequeño toque o impacto de la máquina. Se retira la columna y la carga que se llevaba a esta columna se transfiere a otros elementos de la estructura. En esta gráfica vemos lo mismo que antes. El desplazamiento que experimenta este nudo. Desplazamiento máximo, pico en el entorno de los 15 milímetros y más o menos pues en 1,5 segundos cesa la vibración asociada a este evento. Fijémonos también que justo al lado de la columna que queremos que colapse disponemos estos perfiles metálicos. Estos perfiles metálicos los ponemos siempre por seguridad, ¿vale? Tratamos de hacer bien los cálculos, hacer bien la construcción, pero siempre hay factores imprevistos que pueden ocasionar un desastre. Pues en este caso colocamos perfiles como estos, para que si no funciona como está esperado, la estructura apoye en estos elementos y no haya mayores consecuencias. Y aquí tenemos el último de los ensayos, el tercer ensayo. Aquí retiramos de nuevo una columna penúltima de vano y esta vez solo 2 vigas quedaban conectadas a la columna. Las losas alveolares, en este caso, eran perpendiculares a la fachada, tal y como se ve en esta diapositiva. Esta simulación muestra de nuevo la situación crítica y aquí se ve que la estructura resistió la retirada repentina de la columna. Fijémonos que en este caso ya no empleamos una máquina para dar este pequeño toque a la columna, sino que conectamos la columna con unos cables a un gato y aplicando una ligera presión, estos cables tiraban de la columna y provocaban la retirada repentina. ¿Por qué lo hicimos así? Pues porque pretendíamos dar un paso más en la investigación y además tengo que decir que ese día venía la prensa a grabarnos y bueno, había que hacerlo de otra manera para que se viera mejor este efecto. Otra vista del ensayo, una vista frontal, y aquí tenemos ya de nuevo la retirada repentina de la columna. En este caso, en lugar de colocar los pilares que veíamos antes, colocamos estos bloques de hormigón, de nuevo por asegurar pues, que esto no colapsaba, ¿no? Ante un efecto imprevisto. Y de nuevo, en este caso, el desplazamiento vertical máximo de la columna fue de 15 milímetros y la vibración pues, cesó prácticamente al 1,5 segundos.
Estamos continuando con esta investigación y actualmente trabajamos ya con modelos computacionales. Modelos computacionales de alta fidelidad, como los que se ve en esta imagen, en el que tenemos en cuenta el contacto entre elementos, la armadura, efectos dinámicos, no lineales, etc. Tenemos ya calibrados los modelos que hemos llevado a cabo con los experimentos. Y bueno, dentro del estudio que hacemos ahora, lo que hemos hecho es tratar de ir incrementando la carga aplicada en los forjados para ver cuál sería la sobrecarga de colapso. Acordémonos que la sobrecarga aplicada sobre el forjado o sobre los forjados en todos los casos era de 6 kN metro cuadrado. Pues bien, hemos ido incrementando la sobrecarga en los forjados y para el caso del primer ensayo, la sobrecarga de colapso sería de 27 kN metro cuadrado. ¿Vale? Es decir, habría que multiplicar por 4 la carga que aplicamos. Evidentemente, esto no es real, porque simplemente los forjados a flexión colapsarían antes, pero esto demuestra que el diseño del nudo era eficiente porque evitaba la propagación de fallos. Para el caso del ensayo 2, la sobrecarga de colapso sería de 20 kN, habría que multiplicar por 3 la carga inicial, la carga que viene por eurocódigos, y para el caso del ensayo 2 sería 19 kN metro cuadrado. De nuevo, multiplicar por 3 la carga que viene por eurocódigos. Con todo esto, podemos definir ya conclusiones de la investigación. Podemos decir que con prefabricados de hormigón podemos conseguir estructuras igual o más robustas que las que tenemos con hormigón in situ. Aquí hablamos de situaciones en las cuales un fallo local no se propagará al resto de la estructura, de acuerdo con lo indicado con el actual código estructural o bien con las normas más influyentes a nivel internacional. En la actualidad estamos trabajando con diferentes diseños de uniones para extrapolar la investigación a otros casos, a otras tipologías de uniones prefabricadas. Y en el futuro lo que vamos a hacer ya a muy corto plazo es cargar más la estructura para ocasionar mayores daños y de ese modo comprender mejor los mecanismos últimos que pueden activarse en estructuras prefabricadas. También estamos trabajando para que el conocimiento que tenemos actualmente gracias a esta investigación pueda ser transferido a normas y recomendaciones actuales de diseño de estructuras. Esta financiación ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación con un proyecto del Plan Estatal, también por la Generalitat Valenciana para la contratación de personal y por las empresas LIC, la empresa LIC que se encargó de la construcción del edificio y por la empresa ASI que nos proporcionan los módulos de cálculo. Pues hasta aquí quería contarles en el día de hoy. Muchas gracias por su atención.